Parece que ya está a punto de acabar. ¿Tengo buen aspecto? Esta peculiar historia nos traslada al lejano oeste de Arizona, en 1882, una narrativa que nos sitúa en la frontera americana de aquel tiempo. Aquí la tierra era árida y solo los más resilientes sobrevivían en un entorno donde la escasez de alimentos y la abundancia de enfermedades convertían cada día en una ardua lucha por la supervivencia. Un solo error podría acabar con una persona en la horca. Incluso Miss América de entonces era una mujer de gran fortaleza, con más testosterona que muchos americanos contemporáneos. En el pueblo de Old Stumpf conocemos a Albert Stark, un ganadero que llega tarde a un duelo mostrando sus nervios al tropezar en la entrada. Su rival, un cowboy auténtico, se muestra sorprendido de ver a Albert, quien le recuerda que había amenazado con matar a su familia y su ganado, dejándole sin otra opción. El cowboy exige que el duelo comience y, al percibir el miedo en Albert, lo compara despectivamente con un chino. Albert, defendiendo la dignidad de los presentes de origen oriental, objeta el insulto, aunque estos lo rechazan. Albert sugiere entonces resolver sus diferencias con palabras en lugar de armas, intentando aligerar el momento al mostrar cómo sus sombras parecen estar alimentándose cariñosamente la una a la otra. El público se ríe, pero el cowboy dispara un tiro de advertencia y le recuerda a Albert que sus ovejas habían devorado su pastizal. Convencido de su inminente muerte, Albert logra negociar un plazo de 2 días para reunir el dinero perdido debido al pastizal. Aunque Albert señala que el público aprueba la resolución pacífica del conflicto, un espectador exige violencia. Frustrado por haber faltado al trabajo esperando un espectáculo sangriento, el cowboy se despide disparando a Albert en el pie como advertencia. Más tarde, cuando la multitud se dispersa, Albert se encuentra con su novia Louise en las afueras del pueblo. Todo parece ir bien hasta que ella le reprocha por no haber enfrentado al cowboy. Albert le recuerda que, con su Parkinson, enfrentarse a un duelo era un suicidio seguro, pero a Louise no le importa y decide terminar su relación diciéndole que, aunque es un buen hombre, lo considera demasiado cobarde y no un buen criador de ovejas, ya que siempre pierde animales. Tras estas palabras, Louise lo abandona. Mientras tanto, en la taberna del pueblo, lugar de encuentro de las meretrices que atienden a los hombres del viejo oeste en la profesión más antigua, conocemos a Edward Guarnizo, un hombre afligido cuya percepción de la realidad está profundamente alterada. Espera pacientemente con un ramo de flores a que su novia termine de atender a un cliente para poder visitarla. Mientras tanto, escucha de fondo cómo su novia grita el nombre de su cliente y sus particulares preferencias. En ese momento, Millie, la encargada de la taberna, se acerca para informarle que, según los sonidos que provienen de su novia, está a punto de terminar su turno. Además, le pregunta si le incomoda que su novia reciba un salario por entregarse de cuerpo y alma a al menos 15 hombres diariamente. Edward responde que no le molesta, dado que su propio trabajo como zapatero también es desagradable. Poco después, Ruth, su novia, aparece y se abalanza sobre él para saludarlo, pero postergan los besos dado que ella aún lleva consigo vestigios de su último cliente. Antes de marcharse, Millie le recuerda a Ruth que uno de sus clientes la espera esa tarde para un servicio especial. Ruth y Edward se alegran, pues con el dinero podrán comprarle a él un cinturón nuevo para que asista a la iglesia. De regreso en su rancho, Albert encuentra a una de sus ovejas en el tejado de su casa, lo que confirma que Louise tenía razón. Esa misma noche, Albert recibe la visita de Edward y Ruth, quienes vienen a consolarlo tras su ruptura con Louise. Albert les invita a sentarse a conversar. Edward acepta, pero Ruth prefiere quedarse de pie para dar descanso a la parte de su cuerpo que más trabajó esa tarde. Albert procede a mostrarles fotos suyas junto a Louise y expresa su deseo de que fuera socialmente aceptable sonreír en las fotografías. Reflexiona sobre por qué terminó su relación si su único objetivo era hacer feliz a Louise, y reconoce que aún la ama, pues ella fue su apoyo para sobrellevar los horrores del oeste. Conmovido, Albert propone ahogar las penas con alcohol, así que regresan a la taberna. Ya con unas copas encima, menciona el suicidio como una opción y se lamenta de que el oeste americano sea el peor lugar para vivir, ya que todo a su alrededor parece querer asesinarlo, desde forajidos y ebrios hasta meretrices, animales hambrientos y enfermedades omnipresentes, hasta el punto de que arriesga su vida cada vez que va al baño. Incluso si Albert lograba sortear todas esas dificultades, aún podría encontrarse enfrentando su fin a causa del cólera, y si por alguna fortuna sobrevivía a esa enfermedad, su vida podría terminar a manos del doctor. Esto ya había sucedido el año anterior cuando, tras consultar por un simple resfriado, el médico le sugirió remedios absurdos como incrustarse un clavo en el oído o recibir una patada de un asno. Además, Albert compartió una revelación aún más sombría. Recientemente, el pastor del pueblo había asesinado a un hombre en un duelo, y para prevenir una venganza,
casa, también había matado a su hijo. La crónica de Albert sobre los peculiares habitantes del pueblo continúa con la mención de los mineros, quienes se veían obligados a consumir exclusivamente comidas picantes. Este peculiar hábito se debía a que sus paladares estaban dañados por la constante exposición a gases tóxicos durante las extenuantes jornadas de 12 horas diarias en las minas. La gravedad de su situación quedó demostrada trágicamente cuando uno de ellos falleció instantáneamente después de liberar una flatulencia. Asimismo, Albert señaló hacia el cuerpo del alcalde, que llevaba 3 días inerte en la calle sin que nadie se hubiera ocupado de retirarlo, investigar las causas de su muerte o buscar un reemplazo para su cargo. En ese preciso momento, 2 lobos se acercaron y decidieron arrastrar el cadáver para alimentarse de él. La agitación causada por Albert capturó la atención de un residente del pueblo que, molesto por el escándalo, le exigió que guardara silencio. Desafiante, Albert lo despreció y como consecuencia fue expulsado de la taberna. Más tarde, al observar que Albert se resistía a visitar al médico, Ruth le propuso que hablara con Luis. Influenciado por el alcohol, Albert aceptó el consejo y, aunque con dificultad, montó su caballo y se dirigió hacia la casa de su exnovia. Al llegar, Albert solicitó a Luis una oportunidad para dialogar. Sin embargo, ella le instó a marcharse, dejándole claro que él no cumplía con las expectativas del hombre que ella deseaba en su vida. Sin alternativas, Albert se retiró insultando a Luis y recordando un incidente peculiar cuando uno de los gases de Luis olía a caldo. Un tiempo después, un anciano acompañado de su perro se dirigía al pueblo, ansioso por vender el oro que había encontrado. No obstante, su emoción se vio truncada cuando un grupo de pistoleros liderados por Clinch Leatherwood y su pareja Anna Barnes Leatherwood los interceptó. Clinch pidió al anciano que les mostrara el camino, lo cual este hizo con gusto, exhibiendo un mapa. Justo antes de permitirles marcharse, Clinch demandó que el anciano entregara el oro oculto que supuestamente llevaba. El anciano negó tener oro, pero Clinch, convencido de que los buscadores que regresan al pueblo durante el día suelen tener suerte, insistió. Sin opciones, el anciano ofreció oro a cambio de su vida, pero Clinch, aún insatisfecho, le retó a un duelo a cambio del mineral. El anciano aceptó resignadamente y segundos después, Clinch lo ejecutó, sellando su destino de manera irreversible. Anna reprende a Clinch por esa muerte innecesaria, pero él lo considera una falta de respeto y la somete como advertencia para que se comporte y le declare su amor. Tras este incidente, Clinch decide dividir al grupo para su próximo golpe. Mientras él se adelanta por un camino peligroso, ordena a Anna y a su hombre, Luis, que lo esperen en Old Stump. Antes de partir, Anna siente compasión por el perro del anciano, llamado Pulgas, y logra convencerlo de seguirla para que no muera de hambre. Mientras tanto, en el rancho, Albert despierta tarde, a las 2 de la tarde, y su padre le reprocha por haber dormido tanto y le indica que su desayuno es trasero de cerdo con crema de postre. Sin embargo, al ver las moscas en su plato, Albert prefiere no comer. Edward visita el rancho preocupado por Albert, quien no ha visitado el pueblo en semanas. Albert explica que, habiendo pagado su deuda, prefiere quedarse con sus padres antes de que fallezcan. Sin embargo, Edward sospecha que son excusas para ocultar su depresión, ya que Albert ni siquiera ha esquilado a sus ovejas. Albert acusa a su amigo de no entender su situación, señalando que Edward tiene a Ruth y disfruta de su compañía todas las noches. Edward, sin embargo, le confiesa que nunca ha consumado la relación con Ruth, pues ella desea esperar hasta el matrimonio dado que ambos son cristianos. Sin palabras, Albert pregunta a Edward si alguna vez ha tenido una experiencia íntima, a lo que Edward responde que tuvo un incidente lamentable con su tío, pero prefiere olvidarlo. Al escuchar esto, Albert se da cuenta de que no es el único con problemas en el pueblo, así que acepta salir de nuevo. Ya en el centro del pueblo, mientras observan a un niño jugar con un aro, comentan que, según las noticias, ese juego podría atrofiar el cerebro de los niños. De pronto, Albert ve a su ex, Louise, ahora acompañada por un hombre llamado Foy, y recuerda que ella le había dicho que quería enfocarse en su crecimiento personal y no entablar relaciones. Poco después, centran su atención en la descarga de hielo en el pueblo. Albert comienza a explicar el proceso de extracción del hielo desde Boston, pero una de las cuerdas falla y un bloque de hielo cae, aplastando el cráneo de un obrero. Luego, Edward lleva a Albert a la iglesia, donde no puede evitar mirar de reojo a Luis. Durante la misa, el cura da la bienvenida a Luis y a su supuesta hermana Anna, quienes están ahí para construir una granja. Al concluir la misa, Luis se encuentra con Foy en su tienda de bigotes para solicitarle dinero para adquirir un vestido excesivamente caro. En ese momento, Albert llega fingiendo ser un cliente interesado en dejarse crecer el bigote. Sin embargo, incapaz de sostener la farsa, confronta a Foy por haberle robado su novia. Foy le responde recordándole que Luis lo había rechazado y afirma que él puede satisfacer sus necesidades mucho mejor que Albert. Humillado por la situación, Albert decide retirarse del lugar. Por la noche, Anna y Luis llegan a la taberna, donde ya se encuentra Edward. Pronto se les une Ruth, quien le relata cómo tuvo que esparcir cenizas de cigarrillos sobre el escroto de uno de sus clientes mientras le realizaba un trabajo manual. A raíz de esto, Edward le declara su amor y después de mucho tiempo le propone tener un encuentro íntimo por primera vez. Ruth recuerda que, como cristianos, deben abstenerse de relaciones premaritales. Después de que Edward limpia la crema
crema láctea del rostro de su novia, Albert llega y anuncia que se irá a San Francisco. Como despedida, le regala a Edward sus calcetines favoritos. Edward corresponde el gesto dándole su pañuelo de la suerte, ahora pegajoso por haber limpiado el rostro de Ruth. En ese instante, un altercado surge cuando alguien empuja accidentalmente a Louis, quien exige que le paguen la cerveza derramada. El causante del empujón accede, pero añade una ofensa vertiendo ceniza de su puro en la bebida. En respuesta, Louis lo asesina desencadenando una violenta pelea en la taberna. Como es habitual en ese lugar, Albert y Edward activan su protocolo de supervivencia, fingiendo estar peleando entre sí mientras a su alrededor los borrachos se golpean, se apuñalan con botellas y hasta las trabajadoras del lugar entran en conflicto. En medio del caos, cuando Albert nota que un grupo de ebrios está a punto de caer sobre Anna, se lanza sobre ella para protegerla. Al percatarse de la llegada del sheriff, quien busca imponer orden, ambos se alejan por seguridad. Anna elogia los reflejos de Albert y lo compara con un héroe, pero él se ve a sí mismo como un pobre inútil. Tras presentarse y hablar sobre la granja, Albert le cuenta que él administra una granja de ovejas a 3 kilómetros. La conversación se ve interrumpida cuando Pulgas aparece con el pie del alcalde en la boca, y Albert rápidamente se deshace del miembro lanzándolo dentro de una casa. Para evitar más problemas, se esconden en las montañas, donde Albert le cuenta sobre Louise y cómo la conoció hace un par de años, cuando ella llegó para reemplazar a una profesora que había sido degollada por una planta rodante, algo no tan raro en esos parajes. También le confiesa que siempre vivió con el temor de que Louise lo dejara por sentirse insuficiente, y ahora sufre porque finalmente sucedió. Anna le menciona a Albert que aparentemente él era el único que mantenía a flote su relación. Sin embargo, Albert sigue convencido de que se irá a San Francisco. Justo en ese momento, frente a ellos aparece una serpiente cascabel. Albert aconseja quedarse completamente inmóviles mientras el reptil se aleja lentamente. Mientras tanto, Anna le sugiere posponer su viaje y propone acompañarlo a la feria del fin de semana para provocar celos en Louise, a lo cual Albert accede. Al día siguiente, Anna visita a Louis en la cárcel y le informa que será colgado por haber asesinado al hijo del pastor. Louis no muestra temor, confiado en que será liberado cuando llegue Clinch. Entonces, Anna le susurra que algún día Clinch encontrará su fin a manos de alguien más rápido y más fuerte, y que ese día ella celebrará fumando un puro sobre su cadáver. En la feria, Albert se da cuenta de que ha sido seguido inadvertidamente por 3 de sus ovejas. Se une a Anna y al notar su preocupación por su supuesto hermano, le deja en claro que cualquier cosa que le suceda a Louis será culpa de ella. Ya dentro de la feria, comienzan en el área de fotografías, donde Anna comenta que ha oído que un hombre en Texas sonrió en una foto, aunque esto no está comprobado. Mientras esperan su turno, la cámara explota inesperadamente durante la siguiente fotografía, desmembrando al fotógrafo y quemando vivos a los clientes, por lo que los encargados los fusilan para evitar que sufran. Albert le comenta a Anna que cada año alguien muere en la feria. Luego, un vendedor de tónicos capta su atención ofreciéndoles una cura para el dolor estomacal que incluye harina, alcohol, morfina, mercurio y pedazos de ropa. Deciden ignorar al vendedor, pero poco después Albert ve a Louise y Foy cerca y quiere simular una situación graciosa. Anna insiste en que le presente a su ex y Albert aprovecha para comentar que ellos viven como conejos, literalmente. Cuando Louise los ve, señala a Anna que está usando un vestido de la temporada pasada. Anna responde que no se deshace de lo que aún sirve, y luego retan a una competencia en la galería de tiro, apostando dinero. Aunque Foy sugiere apostar 5 centavos por falla, Albert queda en ridículo al admitir que solo puede apostar 1 centavo por intento. Una vez en la galería, tras indignarse al ver que los blancos representan figuras de esclavos escapando, observan cómo Foy acierta sus 6 disparos. Louise, por su parte, responde a su éxito intercambiando gestos cariñosos con él frente a Albert. El siguiente en disparar es Albert, pero falla todos los tiros, quedando en ridículo una vez más. Sin embargo, antes de que pague los 6 centavos que perdió, Anna propone disparar en su nombre, apostando esta vez $1. El público, emocionado por nunca haber visto $1, exige pruebas de su existencia. Foy acepta el reto, y tras aumentar la velocidad del juego, Anna dispara y acierta todos los tiros. Además de ganarse un pato de juguete, Foy cumple su palabra y le entrega el $, lo que provoca que los presentes se quiten el sombrero en señal de respeto ante el billete más grande que jamás han visto. Sin embargo, Foy no se da por vencido y humilla a Albert diciendo que es tan inútil que Anna debe luchar sus batallas por él. Ante esto, el orgullo de Albert lo supera y desafía a Foy a un duelo a muerte al día siguiente. Foy acepta, pero Anna interviene y convence a Albert de posponer el duelo una semana. Una vez a solas, Albert lamenta haber perdido el control, pero Anna le revela que vio cómo Louise se excitaba al verlo tan valiente y sugiere que si vence a Foy seguramente regresará con él. Además, se ofrece a enseñarle a disparar. Albert, impresionado, pregunta por qué ella sabe disparar tan bien. Anna revela que es la hija de un fabricante de armas y que aprendió a disparar antes de caminar. Antes de que se marchen, el vendedor de tónicos intenta ofrecerles mercancía, pero es embestido por un toro. Más tarde, Anna lleva a Albert a las afueras para comenzar sus clases de tiro disparando a unas latas. Sin embargo, Albert demuestra ser un pésimo tirador, fallando todos sus disparos. Durante la práctica,
pregunta, Albert expresa curiosidad sobre por qué Anna lo está ayudando. Ella responde que simplemente quiere un nuevo amigo y le pregunta por qué ama tanto a Luis. Albert menciona la belleza y clase de Luis, pero Anna lo contrarresta diciendo que Luis es simplemente una cara bonita, amargada y egoísta, y que Albert no merece a alguien así porque él es guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso y un buen criador de ovejas, aunque siempre se le pierdan. Las clases continúan y Albert finalmente acierta uno de 6 tiros, pero su suerte parece terminarse cuando en el siguiente intento debe acercarse a centímetros de las botellas para disparar y aún así falla. Anna no se rinde y le enseña a disparar a platos voladores, pero Albert vuelve a fallar y el plato se estrella en su rostro. Decide ir al médico, quien lo somete a una terapia donde un ave debe comerse su herida. Anna sigue practicando maniobras con el revólver, pero Albert sigue fallando y se cae varias veces. Sin embargo, como la práctica hace al maestro, después de varios días, Albert comienza a acertar los blancos. Como premio, Anna le regala a Albert una galleta hecha con flores de la felicidad que ella misma ha horneado, y juntos se sumergen en su efecto alucinógeno mientras esperan el atardecer. Esa noche, cuando el sheriff se acerca a Louis para darle su cena, este finge estar dormido y sorprende al sheriff con una lluvia de golpes hasta que el guardia deja de respirar, y Louis finalmente logra su libertad. Al mismo tiempo, observamos cómo la comunidad se reúne en una fiesta donde Albert queda impresionado cuando Anna aparece con un vestido que resalta sus atributos, aunque ambos se ríen al no comprender por qué la moda de la época consiste en llevar un armazón metálico trasero para simular unos glúteos descomunales. En la fiesta, cuando se disponen a bailar, descubren que Foy y Luis también están presentes. Foy le recuerda a Albert que el duelo será al día siguiente y aprovecha sus influencias para pedir que se toque una canción que exalta a los hombres con bigote. Durante el baile, mientras las parejas se intercambian, Foy y Albert participan en un intenso duelo de miradas llenas de odio. En medio de esto, Albert queda en ridículo al perder a su pareja, y mientras la busca es derribado por una patada, mientras a su alrededor Foy y el resto de los hombres alardean de sus bigotes. Viendo esto, Anna propone irse y roba una botella de whisky, pero antes coloca un polvo misterioso en un vaso y convence a Foy de participar en un concurso de bebida, que él obviamente se deja ganar. Antes de marcharse, Anna recrimina a Luis por haber dejado a un buen hombre como Albert por un imbécil como Foy. Más tarde, ya a solas, Albert actúa como un caballero cubriendo a Anna con su saco mientras beben. Agradece las clases de tiro y expresa que ahora se siente capaz de ganar el duelo. Sin embargo, menciona que aún no la conoce realmente. Anna le explica que su historia es similar a la de él, ya que también detesta el oeste. Después, Albert llama a su oveja para regalarle la famosa foto donde un texano sonríe, demostrando que el hombre no estaba loco. Anna le devuelve el gesto con un beso de amistad, pero pronto ambos se dejan llevar y se besan apasionadamente. Sin embargo, Albert lo estropea al mencionar que Anna solo es su amiga, lo que parece poner un final amargo a la noche. Pero antes de irse a dormir, Anna lo besa nuevamente, despertando claros sentimientos entre ambos, y sin que ellos se den cuenta, todo este intercambio ha sido observado por Luis. De repente, en su camino hacia el rancho, Albert es atraído por una luz en un granero. Al acercarse, encuentra al Dr. Emmett Brown, de Volver al Futuro, trabajando en su automóvil. El doctor hace que Albert se aleje al explicar que se trata de un experimento climático. Mientras tanto, en la cama de Foy y Luis, ella le pide que cancele el duelo para no matar a Albert, ya que no merece morir. Sin embargo, Foy se niega a retroceder y luego hace que Luis cumpla sus fetiches, chupando su bigote mientras él se complace a sí mismo, recordando su importancia en el pueblo, hasta que de repente sus intestinos se contraen, obligándolo a correr al baño debido al polvo que Anna le dio de beber. Al día siguiente, mientras Anna se está preparando, recibe la visita inesperada de Clinch. Simultáneamente, en medio del pueblo, Albert se presenta al duelo con todos como testigos. Aunque tarda, Foy finalmente llega, avanzando con dificultad a cada paso. Frente a frente, Foy intenta mostrarse seguro, pero sus intestinos lo traicionan y se ve obligado a evacuar su desayuno sobre varios sombreros, derramándolos torpemente para que el público lo vea. Con nada más en el estómago, Foy regresa al duelo. Sin embargo, antes de comenzar, Albert decide rendirse y le explica a Luis que aunque siente algo por ella, ahora comprende que no sería feliz a su lado. Tras esto, Albert visita el hotel en búsqueda de Anna, pero al llegar descubre que ella ya se marchó. Entonces se reúne con Edward para preguntarle si la vio, y este le propone intercambiar parejas cuando la encuentren. Ruth se niega, recordando que no estará con Edward hasta su boda, y momentos después inicia su día de trabajo complaciendo a un anciano. Justo entonces, Clinch y sus hombres llegan a la taberna y sin demora exige saber quién besó a su esposa la noche anterior para matarlo. Albert siente lástima por ese pobre desdichado hasta que descubre que Anna es la esposa de Clinch. Nadie se hace cargo, así que Clinch asesina a Deadpool como advertencia de que si el infiel no aparece al día siguiente seguirá matando más personas. Edward aconseja a su amigo abandonar el pueblo de inmediato. En medio de la tensión que rodea al pueblo, debido a la amenaza constante de Clinch de atacar a cualquiera, Ruth finalmente accede a consumar su relación con Edward. Comienza mostrándole una almeja de mar,
lo que deja a Edward sorprendido y confundido, pues nunca había visto una tan inusual y hasta piensa que su novia podría estar padeciendo alguna enfermedad. Tras una instrucción rápida en anatomía y un momento solemne cerrando sus Biblias, ambos están a punto de continuar, pero son abruptamente interrumpidos por Anna, quien busca refugio con ellos porque Clinch la persigue incansablemente. Lewis es el primero en llegar al escondite, pero al percatarse de que Anna ha logrado escapar, decide perdonar la vida a Juan y Ari. Mientras tanto, en otro lugar, Anna se encuentra inesperadamente frente a Clinch, quien aún sostiene la flor que ella le había colocado. Por otro lado, cuando Albert despierta, se encuentra en una situación precaria, capturado por indios locales y a punto de ser quemado vivo. Sin embargo, logra comunicarse con ellos en su lengua, ganándose su libertad. Esa misma noche bebe una potente bebida ancestral de los indios, que le provoca visiones más intensas que cualquier alucinógeno, llevándolo a revivir diversos momentos cruciales de su vida. El día de su nacimiento, una infancia marcada por la decepción cuando su padre cambió uno de sus dientes por excremento de caballo para enseñarle que el hada de los dientes no existía, y su experiencia escolar cuando Abraham Lincoln en su discurso de inauguración calificó a todos de imbéciles por no ser tan acaudalados como él. Rememora también el día que intentó impresionar a Luis con una bicicleta, solo para terminar en un accidente con una docena de caballos montados por jinetes enanos. Además que sus recuerdos lo transportan a cómo Anna lo defendió frente a Luis y sus grandes ojos expresivos. Las visiones se tornan aún más extrañas cuando sus ovejas bigotudas empiezan a danzar al ritmo de la canción de Foy, mostrándole su futuro donde Anna lo espera en el altar, aunque primero debe enfrentarse a Clinch en un duelo aéreo. Tras despertar del trance, Albert se da cuenta de que necesita volver por Anna. Al amanecer se despide de los indios y se dirige hacia el enfrentamiento con Clinch. En el momento decisivo del duelo, Clinch acepta el reto, pero Albert dispara justo en el primer segundo, hiriendo solo el hombro de Clinch, quien a su vez rápidamente desarma a Albert. Con su vida pendiendo de un hilo, Clinch le concede a Albert sus últimas palabras. Albert aprovecha para pedir clemencia para Anna, hablando sin cesar para ganar tiempo mientras espera que Clinch pierda el equilibrio y se duerma por el efecto del veneno de serpiente en una de sus balas. El discurso se ve interrumpido cuando Edward alerta a Albert de que Clinch ya está muerto. Liberada, Anna corre hacia los brazos de Albert. Justo en ese momento, Luis se acerca para proponerle a Albert que retomen su relación, sugiriendo incluso visitarlo por la noche. Sin embargo, Albert, ahora enfocado en su desarrollo personal, declina cortésmente. Finalmente, Albert utiliza la recompensa por la captura de Clinch para expandir su ganado en el rancho que ahora comparte con Anna. Al año siguiente, durante la feria, aparece Django, quien mantiene la tradición local al asesinar al hombre encargado de los juegos de tiros, asegurando que la feria cumpla con su cuota de al menos una muerte diaria.